Bien, atentos por favor, empezamos. Buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy vamos a exponer diagnóstico serológico y molecular de hepatitis viral. Siguiente. Bueno, ahí tienen los integrantes. La que les hablé es Ramírez Tesara y voy a empezar con la hepatitis en el Perú. Siguiente. Para empezar, la hepatitis se define como la inflamación con necrosis del parénquima hepático que puede variar en cuanto a su origen. Puede tener un origen infeccioso, viral, con virus hepatotropos, como el A, B, C, D y E, que van a explicar posteriormente mis compañeros, así como no hepatotropos, como el virus del herpes simple, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y la fiebre amarilla. También se debe por el uso de fármacos que resultan tóxicos para nuestro hígado, como el paracetamol, antibióticos como la isoniazida, rifampicina, las tetraciclinas o el cotrimoxazol, así como la eritromicina. También se debe en caso del consumo excesivo de alcohol. Bueno, el hígado va a tener dos vías para metabolizar este alcohol. La primera vía, que va a ser del alcohol deshidrogenasa, va a convertir el alcohol en acetaldehído. Este mismo acetaldehído va a resultar directamente tóxico para los hepatocitos y cabe resaltar que la segunda vía, que es el aldehído deshidrogenasa, va a convertir el acetaldehído en acetato, que posteriormente se va a volver a metabolizar en energía. Esta segunda vía metabólica va a producir un exceso de radicales libres que va a ser un factor para que se vaya acumulando este desbalance y los hepatocitos se inflamen. En el caso de la esteatopatitis no alcohólica, va a pasar que la grasa se va a acumular en el hígado, va a haber la afectación de los hepatocitos al almacenarse tantos triglicéridos, entonces se va a desencadenar un desbalance entre los radicales libres y los antioxidantes, generando un desbalance oxidativo que también va a desencadenar la inflamación. También encontramos lo que sería la hepatitis autoinmune, en la que se van a expresar tanto los anticuerpos antinucleares positivos, el ANA positivo, y los anticuerpos antimúsculo liso. Siguiente. La hepatitis A, tenemos tres principales, la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. La hepatitis A, que va a ser la más sintomática, va a presentar fiebre, náuseas y vómitos, astenia, puede incluso en general presentar ictericia en las personas con hepatitis. El punto aquí es que en el caso de la hepatitis A se va a desarrollar más que nada en niños. En cambio, la hepatitis B vamos a ver que esta, a diferencia de la A, sí puede desencadenar cronicidad, así como la hepatitis C. La hepatitis B es la más frecuente en el Perú y vamos a tener una hepatitis aguda en un 25% y una hepatitis subclínica en un 75%. Subclínica va a decir que es más asintomática. El 99% de esta hepatitis subclínica, así como el 90% de la hepatitis aguda, va a llegar a curarse. En cambio, menos del 1% de la hepatitis aguda y el 10% de una hepatitis subaguda puede llegar a la cronicidad que les mencionaba anteriormente. En el caso de la hepatitis C, vamos a ver que el 70 a 80% es asintomática. También desencadena una cronicidad entre el 50 al 80%. Cabe recalcar que de un 15 a un 20% puede desarrollar una recuperación completa espontáneamente sin el tratamiento al cabo de unos 3 a 4 meses. El punto aquí es que además de la clínica que a veces se puede presentar o no, como ya hemos visto en el caso de la hepatitis B y C, es que además de este cuadro clínico, va a caracterizarse la elevación de enzimas de citólisis, las enzimas que ya habían expuesto anteriormente mis compañeros de hepatopatía, la AST y la ALT, la aspartato aminotransferasa y la aspartato alaninotransferasa.
Y también se va a caracterizar por la elevación de bilirrubinas, una hiperbilirrubinemia a predominio directo. Siguiente. Bueno, esas son las estadísticas a lo largo de los años en el número de casos de hepatitis B en el Perú. Vemos que en el presente año, hasta ahora tenemos 941 casos de hepatitis B. Como les decía, era la más frecuente. Siguiente. Vemos que el departamento cuyo número de infecciones es más alto es Ucayali, pues seguido de Cusco, Junín, Lima, y, y en caso de las tasas de fallecimiento tenemos en el Amazonas 10 casos, una incidencia de 2.30% cada 1.000 habitantes, y no se reportan fallecidos, solamente exceptos a estos son Cusco y La Libertad. Siguiente. ¿Y ahora sí se me escucha? Me había desconectado. Bueno, seguiremos con la parte de mecanismos de transmisión de la hepatitis. Iniciaremos con la transmisión de la hepatitis A, la cual tendríamos distintos puntos que abarcar, siendo la vía fecal oral, la mala sanidad, viajes internacionales y el contacto cercano con pacientes que presenten hepatitis A. En la vía fecal oral, la hepatitis A se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. De ahí la mala sanidad, ya que va a presentar los malos brotes que son comunes en áreas con acceso inadecuado al agua potable y la eliminación adecuada de aguas residuales. Los viajes internacionales se relacionan con viajes en los cuales vayan a zonas donde vean una alta cantidad de pacientes con hepatitis A, aumentando la tasa de probabilidades de captar este virus. De ahí el contacto cercano sería lo mismo en estar en contacto con pacientes que presentan este tipo de hepatitis. De ahí la transmisión de hepatitis B. De acá vamos a abarcar 3 puntos, los cuales van a ser si es transmitido por sangre, si es por contacto sexual o si es por el contacto de madre a hijo en el embarazo. Iniciando por la transmisión por sangre, la hepatitis B se transmite principalmente de esta forma, en la cual un paciente puede ser inyectado con una aguja o jeringa, la cual ya ha sido usada con un paciente infectado. El contacto sexual sería que el virus también puede transmitirse a través de relaciones sexuales, las cuales vayan a ser en un paciente que está infectado y con otro que no tenga la infección, al no estar protegidos. De madre a hijo sería en el momento del parto, donde la madre se encontraría contagiando a su hijo. De ahí la transmisión de hepatitis C sería casi los mismos puntos, cambiando el de entornos de atención médica, siendo el mismo el de transmitido por sangre y de madre a hijo. En el entorno de atención médica, la esterilización inadecuada del equipo médico, ya que esta de acá puede conducir también la transmisión de la hepatitis C. Y por último, la transmisión de la hepatitis D.
La hepatitis D primero va a requerir la hepatitis B para poder replicarse. Y esta de acá se va a transmitir por el contacto directo con la sangre de un paciente infectado o mediante fluidos corporales. Sus medidas preventivas tendríamos la vacunación, ya que hay vacunas disponibles para la hepatitis A y B que pueden proporcionarle una protección eficaz contra estos virus. Y para poder replicarse este virus de la hepatitis D, sería recomendable estar vacunados contra la hepatitis B. De ahí sus prácticas seguras, practicar una buena higiene y la detección mediante pruebas. Bueno, soy Barreno Guamán Almendra Verónica y voy a hablar sobre el agente viral. Siguiente. Ya. La hepatitis viral es causado por un conjunto de virus hepatotropos, virus de la hepatitis A, B, C y D. Antes de hablar de cada uno de ellos, hay que recordar que el virus va a ser incapaz de crear sus propias copias, es decir, replicándose. Entonces, va a llamar, por decirlo así, a otra célula sana del organismo para que éste haga la función de crear copias, haciendo así que pierda la función de la célula normal, volviéndola más susceptible a que sea destruida por el sistema inmune. Ahora sí, el virus de la hepatitis a comparación con los otros grupos, es causada son causadas enfermedades agudas, pertenece a la familia Picornaviridae. La vía de contagio va a ser alimentaria, la fuente de infección va a ser fecal-oral, es decir, cuando no hay una buena higiene de manos o los alimentos estén contaminados. El humano va a ser el único hospedador y el que va a afectar acá principalmente va a ser el hígado, también se afecta el sistema nervioso central, las escleras y la piel. Como vemos en la imagen, tiene una ARN de cadena sencilla, también tiene una cápside y una matriz. Siguiente. El virus de la hepatitis B, en cambio, tiene una envoltura que va a darle esta envoltura de forma circular, que está compuesta por un antígeno S. En cambio, tiene una cápside que es la forma icosaédrica que le da el antígeno C. Y acá hay un punto muy importante porque cuando el virus va a crear estas copias, la cápside va a secretar otro antígeno que es el antígeno E. Como se dan cuenta, tiene una cadena doble y una cadena simple, donde la cadena simple contiene el ADN polimerasa. Cuando el virus es replicado y va hacia el hígado, a los hepatocitos, ya sea en cualquier vía de transmisión, ya sea fluidos o transfusión o perinatal, la cápside se va a liberar y solamente va a quedar el genoma, es decir, la doble cadena y la cadena simple. Como se dan cuenta, esta cadena va a estar incompleta, no se va a cerrar. Entonces, el ADN polimerasa va a cerrar esta cadena y para que no haya complicaciones cuando entre al núcleo y se haga la transcripción, ¿no? Que la transcripción, el único objetivo acá es crear más copias del virus. Las vías de transmisión igual van a ser, ¿no? Los fluidos perinatal y está de una cadena doble. Está formado de doble cadena. Siguiente. En el otro lado es el virus de la hepatitis C. También tiene una envoltura, que la envoltura está formada por glicoproteínas, la E1 y la E2. También tiene una cápside de forma icosaédrica y un ARN. La vía de transmisión acá va a ser intravenosa por drogas o agujas contaminadas. Y lo más menos frecuente son los trasplantes de órganos. Siguiente. El virus de la hepatitis D pertenece a la familia Deltaviridae del género Deltavirus. También tiene una cápside de forma icosaédrica.
Acá hay otro punto importante porque el virus de la hepatitis D necesita el virus de la hepatitis B para poder replicarse, porque necesita sus glicoproteínas para crear una envoltura. Siguiente. Por último, el virus de la hepatitis E pertenece a la familia Epeviridae. También es de forma icosaédrica y tiene un diámetro de 32 nanómetros y dentro de su genoma es un ARN simple. Siguiente. Sí. Siguiente. Ya, continuando con la historia natural del virus de hepatitis B. Bueno, se va a constar en dos infecciones, aguda y crónica. La infección aguda va a estar principalmente dado por lo que es va a comenzar con lo que es el antígeno de superficie, que es el HBsAg, y el cual va a comenzar a elevarse, y tiempo después vamos a ver la elevación del anticuerpo, el anticuerpo C de la inmunoglobulina M, junto con la inmunoglobulina G. Estos dos se van a elevar y, bueno, dependiendo qué infección va a ser, vamos a ver después del pico más alto de la inmunoglobulina M, va a bajar, ¿no? Y se va a aparecer lo que es el anticuerpo de superficie, el cual nos indica la curación del paciente. Y bueno, también tenemos un marcador que es la tasa total de virus, que también estará elevada. Ahora, lo que es la infección crónica, vamos a ver que la infección va a durar más de 6 meses y acá va a ser el mismo proceso de elevación de lo que es la antígeno de superficie, pero acá vamos a ver algo que marca lo que es la crónica, que el antígeno de superficie se va a mantener junto a lo que es la inmunoglobulina G, y los cuales van a persistir elevados. Y dependerá de lo que es el antígeno E del virus de hepatitis B para saber si va a estar activa o inactiva. Bueno, como expliqué, la hepatitis B crónica, con lo que es el antígeno E positivo, va a ser producida por la cepa salvaje del virus de hepatitis B, y lo que es la hepatitis crónica con el antígeno E negativo se va a ver debido a una mutación de lo que es la región precoz de la hepatitis B. Estas infecciones con virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D o el VIH, vamos a ver que el 6 a 13% de las personas infectadas con VIH también cuentan con lo que es la hepatitis B, con más prevalencia en África, el sur de Sahara. Y el 15% de personas infectadas con hepatitis B también están contagiados con hepatitis C. Y los factores que influyen en lo que es la progresión de la hepatitis B, tenemos los factores como el consumo de alcohol, el hábito del cigarro, el tabaquismo, la exposición a aflatoxinas y infecciones recurrentes con VIH y otros virus. Y los factores virales, vemos que una carga viral mayor a 2 por 10 a la 3 a la 4 microlitros, no, unidades por mililitro, se va a ver mutaciones y las cuales pueden dar en las mutaciones de genotipo C y D. Y los factores del hospedero tenemos la edad, el sexo masculino, el estado inmune o la historia familiar también. Y esto da una progresión a lo que es la hepatitis, a la enfermedad de la hepatitis, el cual puede desencadenar en cirrosis o un carcinoma hepatocelular. Bueno, yo soy la alumna Piscoya Villalobos, Luciana, y me toca exponer sobre las pruebas serológicas de hepatitis A, B, C y D. Hepatitis A. Su diagnóstico se fundamenta en la detección de los anticuerpos específicos de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G frente a antígenos virales. Bueno, en primero hablaríamos sobre la inmunoglobulina M, que es aquella que en líneas generales establece su diagnóstico debido a la presencia de anticuerpos específicos frente al virus.
de tipo de hemoglobina M, donde también se detecta durante 3 a 6 meses de su fase sintomática. Esto quiere decir que si la hemoglobina M sale positiva, la infección va a ser reciente. En lo que sería la hemoglobina G, en lo que respecta, esta es una fase de convalencia, en la cual coincide al mismo tiempo, puede llegar a coincidir la M y persiste indefinidamente. De esta manera, si la hemoglobina G sale positiva, tendríamos inmunidad o una infección pasada. Eso sería para la hepatitis A. Siguiente. Para la hepatitis B tendríamos lo que sería el antígeno de superficie, que es la HBsAg, que es un marcador muy precoz que puede ser detectable para el periodo de incubación, lo cual en la fase aguda o en estadio crónico. Se interpreta que, bueno, este antígeno arrojará un resultado positivo si estamos hablando de una presencia de infección activa. Después tendríamos a los antígenos anti-HBs, que es la presencia de este marcador que indica inmunidad de larga duración frente a una reinfección. De esta manera, sería una seroconversión que sucede poco después de la desaparición de la anterior que he explicado, que sería de 2 a 3 meses de la infección. Y lo que sería siguiente sería anticuerpos de antígeno HBC anterior. Clase de hemoglobina M y G. En lo que respecta a esto, es cuando ya están detectables en los síntomas principales de la infección y persisten hasta que ya haya una curación clínica. De lo contrario, la hemoglobina M, su concentración de anticuerpos, igual que la G, continuaría en ascenso y, bueno, seguiría. Siguiente. Hepatitis C. Esta se va a dar a través de la detección de anticuerpos de lo que sería anti-VHC. Existen diferentes formatos de ensayo de esta, en lo que sería suero o plasma. Los más utilizados son las enzimo-inmunoensayos o las variantes de las quimuloluminescentes, que aportan ventajas en cuanto a la automatización de este. También tendremos la detección de los antígenos VHC, que existen ensayos comerciales de la detección de este antígeno en suero y plasma. Es un formato en el cual se va a tener una detección de la enzima. El baño, todos los resultados y es muy bonito. La habitación es súper acogedora, con una cama amplia, perfecta para descansar después de un día de clases. Además, cuenta con frigobar, cafetera, TV y aire acondicionado. Compañero, tu audio, por favor. A ver, Santiago, tu audio, por favor. Prosigo, en la cual, bueno, se trataría de ensayos de detección directa. Siguiente. De ahí sería la hepatitis D, que sería la detección del HDAG en suero, que se da en una infección aguda. Esta es muy transitoria, por lo cual puede pasar desapercibida. En la fase crónica, la mayor parte va formando complejos con anticuerpos, y lo cual va a ser su detección más compleja. También tendríamos la detección de anticuerpos anti-VHD, que los principales anticuerpos se elevan pocas semanas después de la infección. Y bueno, esta es una buena forma de diagnóstico en sus fases iniciales. Siguiente. Bueno, después tenemos un cuadro comparativo donde nos va a explicar y también la interpretación de los resultados, que sería que, por ejemplo, en la hepatitis A, como ya hemos mencionado, los antígenos de la hemoglobina M y G, cuando salen positivos aguda, igual el positivo de la G sería positivo, pero con inmunidad pasada o vacunación. En la B, lo que sería igual HBsAg, que sería positivo, infección activa.
HBS, que sería positivo, pero con una inmunidad por vacuna o ya recuperación de esta. La anti-HBC, que sería positivo en una infección pasada o crónica. Y después pasaríamos a la hepatitis C, que sería el anti-VHC, que sería positivo por exposición de virus. También la VHC-RNA, que sería positivo infección activa. Y en la hepatitis D, que sería la anti-VHD, que sería positivo infección pasada o actual. Y la VHD-RNA, que sería positivo infección activa. Siguiente. Después tenemos el diagnóstico molecular, que se va a dar por los marcadores moleculares de que se basan en la detección del ADN viral, como la determinación de la carga viral y el genotipo y las características de diferentes variantes, y bueno, y lo que sería el ADN intrahepático. Igual acá lo he colocado. Siguiente. Después igual tendríamos la carga viral, que es la cuantificación de las partículas virales en muestras clínicas humanas, que podría ser sangre, plasma, suero, orina, etc. La progresión de la enfermedad está estrechamente relacionada con los factores de origen viral y del huésped. Y el factor más importante sería el mantenimiento de la replicación viral activa en un paciente infectado. Siguiente. También tendríamos a lo que tiene que ver con el ADN-CC intrahepático, que durante la infección se acumula en el núcleo celular de los hepatocitos, actuando como molde de transcripción de genes virales. Aquí podemos observarlo en un gráfico que sería la absorción, el 1, y la entrada, el desnudamiento, la replicación y la síntesis del ADN-CCC. Por siguiente, la transcripción y traducción del ARN. En el 5 sería el encapsulamiento y el egreso. Y por último, la persistencia de este. Siguiente. Y por último, el genotipo viral, que bueno, tenemos al HBA, que sería la clasificación de 6 genotipos, que solamente 3 de estos corresponden al subtipo A y B y son capaces de infectar al hombre. De ahí tendríamos al HBC, que es la detección correcta de 6 genotipos principales, aunque algunos no logran identificarse en los subtipos y son de 10 a 25 de los casos. El HBBB, que sería que se identifica hasta 8 genotipos de estos, y bueno, y tienen variación en el gen S, que es el responsable de la diversidad genética. Y por último, el HBD, que su base es de la variedad genética, que se han descrito 8 genotipos de y la infección de es más prevalente en Europa y está asociado con el peor pronóstico de la enfermedad. Siguiente. Buenas tardes. Más que todo, ahorita vamos a hablarles sobre los últimos puntos de la parte de la norma técnica. Se utiliza de la norma técnica, como ahí sale en la imagen, es la 146. Salió el 20 de diciembre de 2018. Siguiente, por favor. Para que nos compete, sería primero hablarles sobre los marcadores serológicos sobre los virus de la hepatitis B que nos sale en la norma técnica, sobre los antígenos de superficie, que ya mencionaron mis compañeros, lo importante que son. Más que todo, el antígeno de superficie es una proteína que se encuentra en la envoltura del virus. El primer marcador de la hepatitis, este sería el primer marcador serológico utilizado en las pruebas de tamizaje, más que todo para el sangre de infecciones agudas y crónicas por el virus de la hepatitis, en la cual también vamos a encontrar lo que es el antígeno E, que sería más que todo una proteína viral que indica la intensidad de luz que sangre y el alto riesgo de transmisión que se puede ver. Después también tenemos al anticuerpo contra los antígenos de superficie, que este sería más que todo la respuesta a la vacunación, que también puede mostrar su indicación
su presencia en sangre nos puede indicar una infección pasada o inmune. Para ver que este sea un nivel elevado o considerable, sería más que todo a 10 miliunidades internacionales por mililitro. Cuando sobrepasa, se puede considerar que es una cantidad óptima. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos al anticuerpo, el anticuerpo E, que sería más que todo para fabricación celular. Después tenemos las proteínas del núcleo del virus. En este sería más que todo la suma del anticuerpo de la hemoglobina M y CORP, y también el anticuerpo de la hemoglobina G. Más que todo es para virus pasados o presentes, cualquiera de las dos. La siguiente. Aquí ya abarcaremos un poco más de lo que es el anticuerpo de la hemoglobina M, que del anticuerpo de la hemoglobina G, cuerpos totales, el antígeno M, se deben a infecciones agudas del virus, su aparición precoz durante las infecciones y tiempo de desaparición después de la aguda o de la disminución de la complicación viral. Siguiente. Ya, más que todo, ya, ahora abarcando del todo el diagnóstico, se habla en la norma técnica que toda persona con resultado positivo por el virus corresponde a una prueba positiva de detección de antígeno en superficie, pero mediante pruebas rápidas como los tamizajes, las pruebas de ELISA. Para eso se debe buscar otra prueba con los marcadores genéticos, más que todo para monitorizar la infección por la hepatitis B. Estas pruebas mayormente no deben ser invasivas, más que todo para ver la evolución de la fibrosis hepática y más que todo por la cirrosis, que más que todo esto está orientado a un manejo clínico y una determinación más que todo del tratamiento. En lo que sería la evaluación de los marcadores semiológicos, ahí está la lista de los que ya he mencionado, que sería el antígeno superficial, el anticuerpo contra los antígenos superficiales, los anticuerpos los anticuerpos core, que sería de la hemoglobina M, y los totales. Como se puede ver en el cuadro, es que todo para ver si ese cuadro es para ver si es que la infección es crónica o no, dependiendo de los resultados. Si la interpretación de los resultados muestra que nunca se ha infectado y que es susceptible, se recomienda más que todo la vacunación contra la hepatitis B, diría que reforzar más que todo con prevenciones. Si por otro caso, la interpretación de los resultados muestra que ha o comunidad, se debe usar más que todo con consejería. Pero ya si en la interpretación, en los peores casos, se muestra una infección aguda o exacerbante de hepatitis crónica, ya es más que todo se debe evaluar con las pruebas de monitoreo, pruebas no invasivas para la evaluación de la fibrosis y determinación del inicio del tratamiento. En el diagnóstico confirmado ahí, para ver, ya como mi compañero ya mencionó, en lo que es la historia natural, para ver los marcadores semiológicos, es importante ver si este es una hepatitis crónica o aguda, una infección crónica o aguda. Ya más que todo las personas con este diagnóstico se confirma, se realizan pruebas de laboratorio para determinar la persistencia después de 6 meses, nada más. Siguiente, muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Bocanegra, Sotero. Bocanegra. Presente, doctora. ¿Se me escucha? Sí, Piscoya Villalobos. Presente. Pablo Carrera.
Presente, doctora. Ok, Almendra Barreno, Presente, doctora. Jason Díaz, Presente, doctora. Ramírez Tazara, Ramírez Tazara, Doctora, una duda, ¿sí se me escuchó? Como le dije presente, Bocanegra Sotero. sí, ya estás, hijo. Ok, Ramírez gracias. Tazara no vino. Doctora, sí expuso. Ella fue la primera en exponer. Quizás se le ha salido. Porque... Bien, chicos, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Listo. Sobre este tema, quiero que se centren solamente en leer, por favor, virus de la hepatitis B. ¿Ok? Virus de la hepatitis B, así como lo ha presentado su último compañero, lean la norma técnica de hepatitis B, que es lo que quiero que estudien. Lo que quiero que les quede claro es cómo hacemos el diagnóstico. Sobre todo, me interesa que aprendan por lo menos el diagnóstico serológico, es decir, ¿qué significa que el paciente tenga positividad para antígeno de superficie, para la hepatitis B? ¿Qué significa que el paciente tenga positividad para el antígeno E de la hepatitis B? ¿Qué significa que el paciente esté positivo para el anticuerpo contra el core de la hepatitis B, tanto para IgM, tanto para IgG? ¿Qué encontraríamos en el laboratorio en un paciente vacunado? ¿Qué encontraríamos en el laboratorio en relación a los marcadores serológicos en un paciente que ha tenido la enfermedad y ya se autolimitó? Porque en el caso del virus de la hepatitis B, la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría felizmente, la enfermedad se autolimita. Es decir, no todos los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B van a ir a la cronicidad, ¿no? Porque si han leído la norma técnica, solamente los pacientes que desarrollan hepatitis B crónica son los que reciben tratamiento. ¿Cómo sé que es crónico? Porque tiene positividad para el antígeno de superficie por mayor o igual a 6 meses. Estos pacientes con hepatitis B crónica son los que reciben tratamiento de por vida, ¿ok? Pero la gran mayoría se autolimita. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un seguimiento a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo interpreto estos marcadores serológicos? ¿Qué encuentro de positividad en un paciente que ha recibido? O sea, en ustedes, los que han recibido la vacuna contra la hepatitis B. ¿Cuál de los marcadores debería estar positivo? O si tuvieron la hepatitis B y se autolimitó, ¿qué marcadores? ¿Ok? Eso es lo que quiero que aprendan y su compañero pues lo ha presentado en un cuadro. Estudiando la norma técnica, revisando adecuadamente ese cuadro, van a poder responder las preguntas del examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, por favor? Tanto para Sí. Morales, ya les dije los puntos que van a leer, van a estudiar para el examen, incluso les he pasado un paper o 2 papers, le he pasado al delegado para que lo comparta con ustedes, donde está descrito los marcadores tumorales más frecuentes utilizados. Le he pasado al delegado, espero que ya lo haya compartido con ustedes. Sobre hepatitis B no le he pasado material porque lo tienen colgado en el aula virtual, ahí está la norma técnica de hepatitis B y su compañero también lo acaba de describir ahorita. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos que entrarían en el examen. La próxima semana es su examen teórico de segunda unidad y también su examen práctico para los que llevan práctica conmigo. Ok, dime, Valentín. Una consulta. En el caso del examen práctico, ¿cómo se va a realizar? Casos clínicos, lo que hemos visto en la práctica. Casos clínicos para que ustedes marquen también una sola respuesta única. O sea, va a ser así un caso clínico en una hojita y marcando más respuestas. Marcan una sola respuesta. Ya. ¿Los chicos? Muy bien, chicos, listo. Entonces, hasta luego. Cualquier duda, ya saben que tienen tiempo para preguntar a través de su delegado, ¿sí? Listo, nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos, doctora. Saludos, doctora.